También quiero decirle que es una información que nos está marcando un nuevo derrotero para nuestro país. Hoy estamos empezando a ver que hay hacia la marihuana el principio de una nueva actitud. Y esa se ve en lo que ahora se prepara a través de los diferentes grupos parlamentarios del PAN y del PRD que están declarándose ya listos para iniciar un debate muy espinoso, que debe de ser, dicen, serio y profundo, sobre la posible necesidad de legalizar a la marihuana con fines lúdicos, entiéndase, recreativos. No quiero decir con esto medicinales, quiero decir estrictamente una forma con la marihuana para alterar los sentidos en el cuerpo y con ello entrar en un proceso de recreación, un proceso lúdico. En un comunicado, el Partido de la Revolución Democrática consideró de gran trascendencia el proyecto de sentencia que presentó en días pasados el ministro de la Suprema Corte de Justicia de este país, Arturo Saldívar, a favor de respetar el derecho de las personas a autoproveerse y consumir marihuana. Autoproveerse y consumir marihuana. Esta sentencia, que hoy será votada en la primera sala del máximo tribunal, no implica permitir la comercialización de la marihuana o el consumo de otras drogas duras y sintéticas. Y sobre esto quiero hacer una aclaración que pienso que es necesaria. Algunos intelectuales, incluso algunos grupos sociales, otros de carácter político, constantemente hablan de la necesidad de legalizar el uso de las drogas en términos generales. Solo decir, no por lo que yo pueda comentarles, sino por la clasificación que sobre esta se ha hecho, hay una enorme diferencia entre el consumo de cocaína, morfina, crack, metanfetaminas, todo este tipo de drogas, unas naturales, otras sintéticas, con respecto de la marihuana. La marihuana tiene que ser vista en un apartado, por cierto, siendo esta, la marihuana, la de mayor consumo y la que representa, a decir de expertos, las 3/4 partes del comercio internacional de las drogas en el mundo. Si la marihuana se hace a un lado del resto de las drogas que son altamente adictivas y deteriorantes para el cuerpo humano, la marihuana se podría considerar como un tema que pudiera ser tratado de manera aislada, como ahora estamos viendo, así es. El proyecto del ministro Arturo Saldívar se da como resultado de un amparo. Se presentó un amparo hace año y medio. Este fue hecho por 4 personas de la denominada Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante, que reclaman institucionalmente, o sea, por la vía del respeto a las leyes o sus posibles cambios, que tienen derecho como personas adultas a cultivar marihuana para autoconsumo sin afectar a terceros ni acudir al mercado negro para su comercialización. Aquí los cultivos de la marihuana para usos lúdicos y personales es el primer análisis de esta iniciativa de amparo. Estas personas recibieron una negativa por parte de la COFEPRIS, encargada de regular los medicamentos en México, a su solicitud para consumir marihuana de manera individual y regular con fines lúdicos o recreativos y realizar con ello también actividades correlativas como cultivar y cosechar la hierba. La COFEPRIS dio la negativa, y quiero con ello tratar de encontrar una justificación, porque realmente sí la hay. La COFEPRIS tenía que haber dado una negativa al uso lúdico de la marihuana bajo una perspectiva y una razón muy sencilla. La COFEPRIS no puede autorizar el uso de algo que no sea legalmente aceptado por la ley. Y hasta el día de hoy que usted y yo hablamos,
la marihuana no es legalmente permitida, no para fines recreativos o lúdicos, aunque hay una previsión que da al consumidor de algunas drogas, incluso dentro del marco legal, ciertas cantidades permitidas para el consumo, incluidas otras drogas que sí son drogas mayores, como las que acabo de mencionar anteriormente. Los inconformes, los de esta asociación, tramitaron un amparo en contra de diversos artículos de la Ley General de Salud que sustentan el sistema de prohibiciones administrativas. Argumentaron que la prohibición para consumir marihuana se basa en el perjuicio sustentado en valoraciones morales y no en estudios científicos. Ese fue su argumento. Señalan que las medidas prohibicionistas no han sido instrumento para prevenir riesgos a la salud ni tampoco para combatir las adicciones. No ha habido en ello un renglón reservado para la prevención, para la orientación, para la educación en torno al consumo de la droga. Ante la negativa de un juez en materia administrativa, acudieron entonces a una siguiente instancia, al tribunal colegiado, que también declinó su competencia al máximo tribunal, es decir, la desconocieron bajo la premisa de que sentían que no les competía esta iniciativa para su análisis. El proyecto de sentencia del ministro Saldívar establece que los daños a la salud o supuestas afectaciones al desempeño social no pueden considerarse, dice, argumentos válidos para el libre desarrollo de la personalidad o bien para una definición per se del ser humano, para el libre albedrío, como una determinación, es decir, yo determino que consumo marihuana para fines lúdicos y es una decisión unipersonal. Esta, lo que argumentaban los demandantes, debiendo ser tutelada por la ley. Ley que ahora empieza a ser analizada por legisladores en el Congreso. La Constitución no impone un ideal de excelencia humana, sino que permite que cada individuo elija su propio plan de vida y adopte entonces en su intimidad un modelo de virtud personal que considere válido, en tanto esto no afecte a terceros. Si alguien consume marihuana y no afecta a un tercero, entonces estaría políticamente correcto y permitido. Ahora fíjense, el consumo de algo que no afecta a terceros. El alcohol es el consumo personal de algo que en su ingesta afecta, potencialmente podría afectar a terceros, si es que en la afectación se pudiera decir que por consumo de alcohol, gracias Jorge, que por consumo de alcohol pudiera haber personas lesionadas o muertas producto de un accidente basado en los efectos que el alcohol produce. Por ello, el proyecto propone otorgar el amparo a los quejosos, a los que dijeron, denme oportunidad de consumir marihuana en autoconsumo para fines lúdicos. Entonces, proponen otorgar un amparo a los quejosos y declarar inconstitucionales algunos párrafos y secciones de la Ley General de Salud. Hay otra razón por la que la marihuana eventualmente tendrá que ser legal. Y la razón es muy simple. En los próximos meses, el estado de California hará un análisis sobre si se legaliza o no la marihuana. En Estados Unidos ya hay varios estados de la Unión, el estado de Washington, el estado de Colorado, que ya admiten a la marihuana para fines recreativos. El estado de California es muy importante para la actividad de México. California per se, solita, el estado de California representa
la 9ª economía del mundo, solito el estado de California, y tiene una colindancia con México de uno de los puntos nodales de donde se han venido concentrando los grupos, los cárteles de la droga que han venido negociando a lo largo de las últimas décadas con el trasiego de la marihuana. El legalizar la marihuana en California y tener en México a un consumo, cosecha, procesamiento, distribución, venta y consumo de marihuana totalmente restringido y prohibido, implicaría el consumidor, vamos a pensar, está en Estados Unidos, el consumidor mayor está en Estados Unidos, la producción está en México, los cárteles de la droga se nos dice que son mexicanos. La lucha es del gobierno mexicano en contra de los cárteles de la droga que están haciendo entre todos un enfrentamiento que causa daños a la sociedad mexicana, que hiere a la sociedad mexicana en su vida y en su desempeño cotidiano todos los días de nuestras vidas, bajo la premisa de que en México se ha creado esta psicosis de que hay un enfrentamiento directo en contra de grupos delincuenciales, porque están fuera de la ley, que hacen todo este mecanismo para manejar a la marihuana. Ahora, nosotros aquí matándonos, ¿no? Y en los Estados Unidos consumiendo la droga de manera alegre. Aquí se ponen los muertos, allá se ponen los drogos. No hay en todo ello, ni allá ni acá, una perspectiva de una orientación social que permitiera un ámbito de prevención. O sea, si yo le digo a un niño desde sus primeros años, mira, la marihuana tiene estos efectos, tiene estas reacciones, tiene estas derivaciones y tiene estas conclusiones, podré en el transcurso de su vida tal vez lograr que ese niño, cuando sea adolescente o adulto, no consuma la marihuana, bajo una premisa de prevención, de educación, de información, de amor. Decirle a tu hijo, decirle, oye, a la marihuana no le hagas, porque aparte, la marihuana, hijo, es el trampolín para que primero consumas marihuana y después otro tipo de drogas que te lleven a un escenario no deseado. La marihuana sí es un precursor de otro tipo de drogas. La mayoría de las personas que en el mundo hoy consumen cocaína, heroína y otro tipo de drogas químicas en el mercado, empezaron en algún momento con la marihuana. La marihuana es le llaman los norteamericanos, first step, un primer paso para el consumo de las drogas, ya otras genéricas, de manera regular. No se sabe cuáles son las consecuencias de lo que ahora el mundo está empezando a adoptar como nuevos procedimientos a la rotura de viejos paradigmas. El primer país que dio la pauta para que algún consumo de drogas fuera permitido, y ahí se fueron más a lo general, no solamente marihuana, sino drogas, fue Holanda, con consecuencias que han tenido una curva de aprendizaje en la que la sociedad se hizo violenta, se confrontó, ha habido problemas que Holanda, antes de esa aceptación, no había tenido en su esquema de gobierno y relación gobernantes-gobernados. Pero el hecho es que Holanda ha sido la punta de lanza de lo que para otros países es, digamos, la previsión de lo que allá se hizo y de lo que se tendría que corregir de lo que se hizo en Holanda. En América ha habido ya algunos países que han lanzado serias iniciativas para reconocer a la marihuana para uso recreativo. José Mújica, expresidente de Uruguay, fue uno de los precursores en reconocer a la marihuana para ser esta susceptible a legalizarse en su país. Y de hecho se dio el paso. Otros pueblos han tenido actitudes más generales,
con respecto no solamente de la marihuana, sino de otro tipo de drogas. Y le doy uno que es muy sintomático y que se podría considerar como un modelo a observar. No digo a seguir, sino a observar. Y es el caso de Bolivia. Tenemos a un presidente en Bolivia que es líder de los cocaleros, aparte de ser presidente de su país. Y esta producción de coca en Bolivia es un tema que ha tenido para los bolivianos un carácter y una manifestación con consecuencias económicas enormes, enormes las consecuencias. Y la coca es vista en Bolivia de una forma absolutamente diferente a como se podría ver aquí en Culiacán. Pero, de todas maneras, estamos viendo el reacomodo de una sociedad en el siglo XXI que está empezando a reflexionar sobre si cambia el paradigma que en algún momento se modificó en el siglo XX cuando hubo una ley seca en los Estados Unidos que persiguió el consumo del alcohol, y ahora con otro tipo de elementos estimulantes al cuerpo, como es el caso de las drogas que aquí les hablo, se está empezando a poner en un apartado a la marihuana, que ya en México empieza a sonar la idea cada vez más constante, cada vez más presente, de que la marihuana debe de ser socialmente aceptable y políticamente correcta. A mí me cuesta trabajo el pensar que la marihuana en algún momento sea legalizada. Siempre que veo este tipo de políticas públicas, me imagino lo que esto representa en un hogar que es la célula de lo que se reproduce a nivel nacional. Me imagino la escena, el padre de familia alrededor de una mesa con su esposa, con sus hijos, y el hijo mayor diciendo: papá, ¿me puedo levantar de la mesa? Ya acabamos de comer, voy a fumarme un cigarro de marihuana a el jardín, a la terraza, para no estorbar. Romper paradigmas siempre ha sido complejo para el hombre. En este caso, yo estoy tratando de ver cómo funciona en mi cabeza una acción de esta naturaleza y le tengo que confesar, no me acabo de acostumbrar. Aunque puedo razonar aquí con la cabeza y entender que la tendencia es irreversible. La marihuana, tarde que temprano, en este siglo, será un elemento reconocido, reconocible, legal en su cosecha, cuidado, procesamiento, distribución, venta y consumo. Toda la cadena de la marihuana será vista así pronto en todos los países del orbe. Pienso que ese es un asunto que no tiene reversa. La marihuana pronto será legal. En México ya se están dando las primeras manifestaciones. Vamos a hacer una... Qué difícil, ¿no? Una breve pausa y miren sobre, por ejemplo, el debate de la marihuana. Chilo Méndez: de por sí queremos adoptar filosofías de primer mundo cuando aún no estamos listos. Deberíamos empezar por apoyar al hermano caído, me dice Chilo Méndez. JM Palaz: estoy totalmente de acuerdo con la legalización de la marihuana, o sea, es categórica su expresión. Orex me dice: ¿desde cuándo el Estado cuida tu salud? Las prohibiciones son para mantener un mercado con grandes márgenes de ganancia. Es lo que me dice Orex. Luis Antonio Carranza: es una tontería la lucha que se tiene con este mal en México. En cambio, en Estados Unidos ya superaron el problema. México todavía no lo puede hacer. Víctor Villagómez: mientras algunos exigen seguridad y justicia, otros ya se saborean las ganancias de lo que le quitarían al narcotráfico.
Muy interesante el punto de vista de algunos de ustedes sobre el posible uso de la marihuana con fines lúdicos.